están todos? Espero que estén muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, estas últimas 2 semanas ha sido bastante volátil para el dólar. La verdad que muy negativo el impacto de tener el dólar a estos precios. Así que decidimos hacer un seminario. Bueno, tuvimos que cambiar el título porque pensamos que se iba a demorar un poquito más en llegar el dólar a los 1000. Íbamos a hablar de los factores que podrían afectar para que el dólar llegara a los 1000 pesos, ¿ya? Y finalmente, bueno, llegó el dólar a los 1000 pesos y hoy día vamos a conversar un poquito de qué factores van a ser importantes, ¿cierto? Deciden que el dólar se mantenga sobre los 1000 y qué cosa debería pasar para poder ver un precio bajo estos niveles, ¿ya? Bueno, está de más decir que un dólar a estos precios es malo para el país, ¿cierto? Nosotros perdemos capacidad adquisitiva, la inflación se ve afectada. Hartos economistas, ¿cierto?, han salido a decir que efectivamente tiene que mantenerse por un tiempo para que esto no afecte, pero de igual manera la gente que está viajando ahora en vacaciones, ¿cierto?, y quiere comprar dólares o paga todo en dólares, tiene un efecto mucho más inmediato. Para ver un efecto ya un poquito más relevante a lo mejor la inflación, efectivamente tiene que pasar un par de meses que se mantenga sobre estos precios, pero de igual manera no es muy bueno para el país, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Se escucha, cierto? Creo que sí. Ok. Bueno, la verdad que esta es una presentación bien simple, ¿cierto? Tenemos 3 slides y vamos a conversar sobre estas cosas. Si hay preguntas entre medio, por favor, eh, vayan preguntándome por el chat, ¿cierto? Pueden, dos opciones, si quieren levantar la manito y pueden conversar conmigo, podemos hacerlo, o simplemente pueden dejar las preguntas en la parte del chat si es que son un poco tímidos. Pero si no, pueden hacerlo. Y así no es tan monólogo, ¿ya? Y si hay alguien que no está de acuerdo con lo que diga, por favor, conversemos, lo debatamos, esa es la idea, ¿cierto? Pero muy bien. Bueno, vamos a revisar un poco el gráfico del dólar. Antes de comenzar, vemos que está sobre los 1000 pesos, ¿cierto? Nivel que teníamos marcado clave y nivel que no veíamos desde el 2002, o sea, 2022, ¿ya? Donde tuvimos un máximo de 1060, ese día el dólar cerró en 1050 y vino la intervención del Banco Central, donde vendió, ¿cierto?, a través de spot y forward una cantidad importante de dólares que hicieron corregir a la divisa fuertemente rápidamente, ¿cierto? Llegamos a casi 850, bueno, después subió un poquito, después volvió a caer y después ya no ha parado de caer y desde el mínimo nuestra moneda se ha depreciado casi un 30%. O sea, nosotros tenemos una capacidad adquisitiva de un 30% menos solamente por tipo de cambio, ¿ya? Y bueno, estuvimos varios días o varias semanas durante el año donde hubo amague, ¿cierto? Que llegaba a 9.85, corregía, después lo hizo nuevamente, y el momento clave, ¿cierto?, se dio cuando la Fed bajó la tasa sorpresivamente en 50 puntos base para el 18 de septiembre, donde efectivamente vino una corrección del dólar, pero después de esa corrección nunca más bajó, solamente subió, 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 subió. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado en este intertanto? Bueno, varias cosas, eso es lo que vamos a conversar ahora. Una de las cosas más importantes que le ha afectado al dólar, ¿cierto? A nivel mundial, diría yo, y a nosotros nos pega bastante directo, es que el Donald Trump asume o no, sale electo eh, de Estados Unidos y esto, bueno, conlleva varias cosas eh, que Trump haya sido electo. Ya, si ustedes bien recuerdan, cuando Trump era presidente, era un presidente que era muy activo en las redes sociales, donde era un presidente que es muy protector de su industria, preocupado, ¿cierto?, de traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos, dejar de que se dejen de fabricar las cosas en China, y un presidente que estaba dispuesto a poner tarifas si era necesario y no daba el brazo a torcer. ¿Por qué esto es grave para nosotros? Bueno, nosotros somos un país cobre dependiente, donde efectivamente nuestro mayor comprador es China,
Y si China anda mal, si China no está creciendo, si a China le ponen tarifas y le afecta el crecimiento, a nosotros nos pega directamente acá en Chile, ¿ya? Entonces, todas las políticas que pueda tomar Trump durante su mandato, ¿cierto? Incluso antes, porque ya empezó a hablar, ¿cierto? De empezar a hacer algún tipo de locura, ¿cierto? Dijo que iba a poner tarifas en México, Canadá, vimos que rápidamente esas monedas se deprecian y va a llegar el momento que va probablemente a hablar de Chile indirectamente o directamente, por ejemplo, con las visa waivers, que también es una cosa que no, nos puede afectar, ¿ya? Pero principalmente está preocupado por China, porque, como lo veníamos diciendo, Trump es un presidente eh, nacionalista que quiere proteger su industria y la verdad que no le importa mucho si hay que poner tarifas o no, ¿ya? Así que en ese sentido yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar. Trump asume cuándo, Jaime? El 20 va a asumir Trump, entonces yo creo que el día uno hay que estar bastante atento con lo que pueda pasar porque él es experto en firmar estas órdenes ejecutivas que hacía donde ponía tarifas sin asco y eso lo más probable es que tenga un efecto. ¿Ya? Entonces, dólar eh, fuerte es igual a Trump. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Una y una? ¿Revisamos las de arriba, las de abajo? ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Si no, lo hago según mi criterio. ¿Nadie quiere opinar? Ok, seguimos entonces. Bueno, otra de las cosas relevantes, ¿cierto?, que hemos visto durante el año pasado y este año que está partiendo es la incertidumbre económica global y me gustaría mezclarlo acá un poquito con la incertidumbre geopolítica, ¿ya? Eh, ¿Por qué es tan relevante esto? Porque efectivamente ahora Estados Unidos viene de un proceso de baja de tasas, ¿cierto? Donde vimos que la economía se estaba reactivando, estaba en condiciones para poder bajar las tasas, pero en este momento hemos visto presiones inflacionarias y quedó más que claro en la última reunión de política monetaria donde Powell decía que efectivamente al parecer la inflación podría estar mostrando señales de aumento y que lo más probable es que las próximas reuniones no veamos baja de tasa y se tendría que frenar un poquito este plan que tenía de seguir bajando las tasas. Ya hemos visto muy buenas noticias por parte de Estados Unidos. Si revisamos el día de ayer, el calendario económico, no tuvimos noticias de Estados Unidos, la mayoría, ¿cierto?, muy positivas. Eh, por lo que esto quiere decir que tenemos una economía, ¿cierto?, que está activa, que está pujante, y si la economía está buena, ¿cierto? Aumenta el consumo, por ende aumenta la inflación. Entonces, si nosotros revisamos la herramienta de la CMF, donde veo la posibilidad que exista de la baja de tasa, si nosotros vemos la próxima reunión, que es el veintitanto de enero, no, el 29 de enero, tenemos una probabilidad muy alta que no haya ningún movimiento, ¿ya? O sea, que se mantenga la tasa en el rango de 4,25 a 4,50, ¿ya? Y eso es cierto por todas estas noticias que van ocurriendo, comentarios que se van hablando y las tasas en realidad, ¿ya? Las tasas eh, de, de Estados Unidos. Y estamos con un 93,1% de que no va a pasar nada. Y si vamos al 19 de marzo, ya en febrero toman un receso, ahí se pone un poquito más complicado, tenemos posibilidades de 50-40 de que bajen en 25 puntos base la tasa, ¿ya? Yo creo que esto podría cambiar el día viernes. El día viernes tenemos un dato importantísimo, que son las peticiones de desempleo. No, tenemos el non-farm, ¿dónde está el non-farm? Acá, el non-farm, que es un dato muy importante para Estados Unidos, ¿cierto? Y yo creo que si este dato sale bueno, lo más probable es que la posibilidad de baja de tasa para marzo también disminuya y vayamos subiendo acá, ¿ok? Entonces,
En ese sentido, hay que estar muy atento a lo que pueda pasar el día viernes con las tasas. Y también un poco el conflicto geopolítico. O sea, recuerden que tenemos un par de frentes bien abiertos todavía. El tema de Israel-Palestina, Hamas, Irán. Y por otra parte tenemos el conflicto ruso-Ucrania, donde Trump ha dicho que, bueno, él quiere solucionar ese problema lo más rápido posible porque la cantidad de dinero que se está destinando a eso es bastante. Y bueno, él siempre ha dicho que puede solucionarlo porque tiene una buena relación con Putin, pero bueno, vamos a ver, con guitarra es otra cosa y vamos a ver qué va a pasar cuando efectivamente el presidente Donald Trump asuma, si efectivamente va a poder resolver ese conflicto, ¿ya? Y ese no es algo tan fácil porque me imagino que todos los países de NATO, ¿cierto?, van a estar muy preocupados que Rusia no siga expandiéndose y Rusia también está muy preocupado que no le metan países o que nuevos países ingresen a la OTAN, porque ustedes saben que tiene un acuerdo de cierta protección de que si un país no NATO ataca a un país NATO, tienen la obligación de protegerse. Bueno, y por eso también es tan complicado que Ucrania entre a, a la OTAN, ¿cierto? ¿Ya? Así que todos estos conflictos mantienen muy presionado al dólar, ¿ya? Así que eh, cualquier escalamiento, eso hace que el dólar eh, se fortalezca. Ya es uno de los instrumentos, es el instrumento más líquido y el refugio natural ante cualquier conflicto político. Bueno, hablaba un poquito de la inflación en Estados Unidos y esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente si vemos que la inflación se mantiene o no se logra controlar en Estados Unidos, no es descartable, ¿cierto? Pero poco probable. De hecho, hoy día escuchaba a Felipe cuando hablaba en el seminario de media mañana, que efectivamente es un escenario poco probable, pero puede ser, ¿ya? Y si las tasas en Estados Unidos suben, fortalece al dólar y efectivamente tiene el efecto inverso contra nuestra moneda, ¿cierto? O sea, sube el dólar, baja el dólar, o sea, sube el dólar peso, ¿ya? Entonces, aunque es un escenario poco probable, yo creo que es importante tenerlo presente para cuando veamos los datos de IPC de Estados Unidos, si esta cuestión empiezan a subir, ¿cierto? Levemente o constantemente, hay que tener ojo, porque la Fed, uno de sus mandatos, ¿cierto?, principales es mantener la inflación controlada y la herramienta número uno que tiene un banco central para poder hacer esto es las tasas de interés, ¿cierto? Tengo un par de preguntas, parece. No, no hay preguntas todavía. ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro parece. Perfecto. Bueno, algo que nos ha estado pegando bastante es el precio del cobre, ¿ya? Y vamos a revisarlo acá. El cobre, aunque ha tenido un rebote, ¿cierto? Estos últimos 1, 2, 3, 4 días, ya un rebote de un 2%. Si miramos un poquito más para atrás, de este máximo, el cobre ha caído casi un 20%. ¿Ya? Y si yo tomo esta fecha, del 29 del 5, nos vamos al dólar peso. 29 del 5, ¿dónde está el 29 del 5? 29, nos fuimos para atrás, en un segundo. 19 del 5, 19 del 5, por acá, acá. ¿Cierto? Cuando el dólar empezó a subir, ¿cierto? El 19, nosotros teníamos un dólar acá, en 8,95. Y el dólar, bueno, ha subido casi un 10%, que efectivamente no es la misma correlación, pero ha caído el cobre un 20% y nuestra moneda se ha depreciado un 10%, ¿ya? Entonces, para nosotros es fundamental tener un cobre fuerte si queremos tener un dólar más bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si efectivamente nosotros estamos
vendiendo cobre y estamos recibiendo más dólares por ese cobre a un precio más alto, van a entrar más dólares al país, por ende, ¿cierto? Hay un exceso de oferta en el dólar y el dólar tiende a seguir cayendo, ¿ya? Entonces, si el cobre se mantiene en estos precios, ¿cierto? Y no vemos un rebote por sobre, yo diría, el 78,6% Fibonacci, es difícil, ¿cierto?, que tengamos una corrección mayor. Ahora vemos que el dólar se está acercando a los 1000 nuevamente, pero para ver precios, acá, precios cercanos a los 8,95, 900, necesitamos que efectivamente el cobre se recupere un 15, un 20%, ¿ya? Y eso todavía es complejo porque Estados Unidos todavía eh, como no asume Donald Trump, lo más probable es que cuando asuma va a empezar con el tema de las tarifas y puede que presione aún más a la baja el cobre. Así que hay que tener mucho ojo con eso porque el cobre efectivamente, si rompe este nivel que tengo marcado acá del 61,8 Fibonacci, se nos puede ir a este nivel, que es una corrección de un 10% más, perfectamente el dólar va a tener fuerza para romper los 9.20, ¿cierto? 9.30 y posiblemente 109.30 el próximo, 1030, disculpe, el próximo nivel, y después a nivel de intervención. Se ha hablado bastante, ¿cierto?, de que hoy el Banco Central debería intervenir, pero si uno empieza a analizar o escuchar a economistas, efectivamente, el dólar a nivel mundial ha estado subiendo, ¿ya? Entonces, no es algo que esté afectando netamente a Chile. Entonces, cuando tenemos una diferencia importante donde el dólar está cayendo afuera y acá sigue apreciándose, como fue para la intervención, donde afuera yo me acuerdo los últimos 2 o 3 días el cobre acá subía todos los días 2, 3, 4%, y afuera el dólar no subía, efectivamente se dio el escenario perfecto para que el Banco Central pudiese intervenir. Ahora, también escuché comentarios que el dólar se tiene que intervenir sobre los 1100. El problema es que si estamos en 1100 y se interviene el dólar, ok, va a bajar 100 pesos, vamos a quedar al mismo nivel de ahora, entonces tampoco es un precio que es muy atractivo e interesante, ¿cierto? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que hay que empezar un poco a ordenar la casa, porque efectivamente uno de los problemas o cosas para que el dólar baje es una mayor estabilidad política y económica, ¿cierto? Hemos visto gran gasto público fiscal, hemos visto que los políticos no se ponen de acuerdo, eh, quieren hacer reformas al sistema de pensiones que afecta directamente a la AFP, donde la AFP, cierto, aportan bastante al mercado de capitales de Chile. Entonces, es algo que es complejo. Acá, bueno, me pasó un poquito para abajo, pero eh, creo que están un poco relacionadas. Entonces, bueno, sigamos acá. El precio del cobre, para poder pasar nuestra parte, necesitamos que efectivamente tenga un rebote relativamente importante, ¿ya? Eh, Acá la inflación alta, eh, acá esto no sé si está bien. Hoy día de hoy la inflación salió más baja de lo esperado, ¿cierto? Inicialmente el dólar saltó, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Si es que hay una inflación más controlada, el Banco Central tiene espacio para poder seguir bajando las tasas de interés, y si el Banco Central en Chile baja las tasas de interés, cierto, la lógica es que eso es un dólar alcista, ¿ya? Eh, pero también hay que tener ojo porque si tenemos baja inflación y bajo crecimiento, tenemos esta inflación, ¿cierto? Que es donde es el peor de los casos, o sea, el peor de los mundos, donde tenemos inflación alta con bajo crecimiento, eso es muy complejo, ¿cierto?, para los países. En este caso, eh, yo creo que hay que tener ojo porque Rosana Costa, ¿cierto?, dijo que iban a estar monitoreando el precio del dólar, que efectivamente lo más probable es que venga una pausa en la siguiente reunión de política monetaria para poder bajar la tasa de interés, porque si continúan bajando, eso son presiones alcistas para el dólar. Entonces, con un dólar sobre los 1000 pesos y seguir bajando tasa, eso probablemente que impulse a la divisa a seguir subiendo, ¿ya?
Hoy día hablaba con Felipe en la mañana de cómo no va a venir una corrección a 9.80, o sea, en 9.80 sigue siendo altísimo, ¿cierto? Pero se ve más bonito que esté bajo los 1.000 por lo menos, ¿ya? Yo creo que si rompe los 1.000 el dólar peso, efectivamente podría venir una corrección a 9.80 si es que nos acompaña el cobre, a lo mejor un par de datos malos en Estados Unidos, porque ahora es un escenario complejo, porque si tenemos datos malos en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, Uno podría decir, ok, a lo mejor no va a haber inflación, eventualmente podemos bajar las tasas de interés, entonces podría pegarle al dólar eventualmente, ¿ya? Eh, entonces, la vuelta es un poco más compleja, como están metidas estas eh, ganas de querer seguir bajando la tasa, pero si los datos siguen saliendo buenos, lo más probable es que eso no ocurra, ¿ya? ¿Hay dudas? ¿Enredado o fácil hasta ahora? Creo que estamos bien. Acá hay una pregunta, esta es una pregunta más de trading, si considero que es buena operación venderse. Miren, a todos, no sé si acá hay prospectos o clientes, ¿cierto? Pero con la gente que hemos estado hablando, eh, a todos, ¿cierto? O la gran mayoría pensamos que estar vendidos cerca de los 1016, 1017, algunos que 1018, era más atractivo e interesante que estar comprado, ¿ya? Entonces, bueno, yo tengo varios clientes que están cortos de 1017, esperando a ver si efectivamente rompe los 1000. ¿Ya? Y ahora, claro, se complica un poco la cosa, porque ya llega a los 1.000, efectivamente uno podría decir que ahora el 1.000 es el nuevo piso y podría tender a rebotar. Yo esperaría un poco, creo que el viernes vamos a tener un poquito más clara la película con respecto o con la ayuda del dato de non-farm, ¿ya? Si sale malo, lo más probable es que esta cuestión rompa en los 1.000 y podamos ver esa corrección que les digo de los 980, 990, ¿ya? Pero faltan varios días para eso, harto cobre todavía que tiene que moverse. Ya, y ojo que el día jueves está la bolsa cerrada, ya, entonces también eso hace que todo esté un poquito más lento. Pero sigamos. Bueno, eh, ¿qué harían bajar el dólar? Una intervención del Banco Central, ¿cierto? O que Hacienda anunciara más ventas. Yo por el momento descartaría esto, la intervención del Banco Central física, porque perfectamente puede hacer una intervención verbal, ¿cierto? Puede decir que está monitoreando el comportamiento de la divisa y eso por lo general calma un poco la situación. La última intervención física que hubo en el 2022, ¿cierto? 3 días antes el Banco Central salió a hablar que estaban preparados, que estaban mirando, pero que no era el momento de hacer nada, y hubo una baja del dólar en ese momento, ya creo que fueron como 10, 15 pesos, pero los siguientes 3 días se devolvió, siguió subiendo, y actuó de manera física, ¿cierto? Haciendo venta de forward y spot donde hizo que bajara 100 pesos. Ya entonces, efectivamente, podría ser una intervención verbal. Yo creo que física es poco probable que pase ahora, pero sí creo que Hacienda podría renovar a lo mejor su venta de dólares y eso efectivamente podría pegarle algo. Ya el año pasado estuvimos con varias ventas de Hacienda, la verdad es que no le hacía mucho, vendía hasta si no me equivoco, 200 millones a la semana, o 400 creo que estuvo en un momento, pero claro, en Chile se transan 1.500 millones al día, entonces cuando vendía 50, 100, la verdad no era mucho el impacto que tenía, pero sí eh, son factores que podrían afectar a la venta del dólar, ¿ya? Y la venta del dólar, por lo general, yo escribo en Google venta de dólar en Hacienda, ¿cierto? Y nos vamos a la página de Hacienda y acá está el resultado. Pero acá ven como no tenemos ventas, ¿cierto? Se acabaron. Y bueno, acá era donde anunciaban las ventas, ¿cierto? Entonces, si anuncian nuevas ventas, eso también podría ayudar a la divisa, ¿ya? Pero eso todavía no ha pasado. No ha pasado aún. Puede ser que pase, sí, pero aún no ha pasado.
Un segundito. Perfecto. ¿Hay más dudas, consultas, preguntas? Dame un segundo que acá no estoy escuchando. Ok. Bueno, habíamos hablado anteriormente, ¿cierto?, del cobre, que efectivamente necesitamos una subida del cobre y eso se ha reflejado claramente en lo que ha pasado, ¿cierto?, los últimos días o las últimas semanas, la verdad, que hemos visto que el cobre ha tenido un repunte, no sé si importante, pero es algo, ¿cierto? Es something, como decimos, del 3%. Entonces yo la verdad que ahora lo tomo. Eh, Hay que ver si logra, ¿cierto?, salirse de este rango para buscar los niveles superiores y ideal al 78,6% Fibonacci. ¿Ya? Si eso ocurre, yo creo que sí, efectivamente podríamos ver bajadas mayores en la divisa. ¿Ya? Pero entonces, para nosotros es importante el cobre. ¿Y qué cosas van a afectar al cobre próximamente? Yo diría que Trump, noticias de China, y se ha especulado mucho, ¿cierto?, de lanzamiento de estímulos por parte de China. Ya la última vez que China anunciaba estímulos, el dólar se pegó una bajada importante, ¿cierto?, 20, 30 pesos. Entonces, efectivamente, también podría afectar el precio del cobre. Entonces hay que estar atento a Trump, a China, ante posibles estímulos o represalias que pueda tomar con respecto a alguna tarifa que se le imponga, ¿ya? Así que eso también puede pasar. ¿Ya? Principalmente cuando yo opero dólar, y generalmente, o sea, principalmente yo diría que el 90% de mis operaciones son en dólares. Eh, Miro, ¿cierto?, el cobre bastante, ¿ya? Porque, ¿cierto?, le pega inversamente proporcional, ¿cierto? No una relación 1 a 1, pero si el cobre cae, la cuestión debería ser subir al dólar, si el cobre sube, debería ser bajar el dólar, ¿ya? Eh, bueno, yo diría que estas tres últimas eh, van todas de la mano, ¿cierto? Y no es que quiera meterme en política, ¿cierto? Pero este es un año electoral para nosotros, ¿cierto? Y creo que va a ser importante quién sea el próximo presidente de Chile, ¿ya? Eh, Chile viene creciendo muy, muy poco este año, que crecimos un 2, algo, si no me equivoco, el año pasado, y la verdad que es uno de los crecimientos más bajos que hemos tenido desde el retorno de la democracia. Entonces necesitamos que el país empiece a crecer para poder hacer ciertas reformas que puedan ayudar a todos los chilenos, pero sin crecimiento es muy difícil, ¿ya? Y el gobierno, ¿cierto?, actual es un gobierno que está gastando bastantes recursos, donde eh, cada vez, ¿cierto?, vemos que el ministro Marcel, dentro de los empresarios, no está siendo uno de sus políticos favoritos. De hecho, a mí me gustaba mucho Marcel o sea, me gustaba más Marcel de presidente del Banco Central de lo que me gusta de ministro de Hacienda. ¿Ya? Entonces, creo que de alguna forma hay que retomar la estabilidad política y económica, también la seguridad, ¿cierto? Porque la verdad, mientras eso no se solucione, es muy difícil que vengan los proyectos grandes o que los mismos empresarios chilenos quieran desarrollar proyectos acá en Chile. O sea, hemos visto que muchos han decidido irse a Brasil, ¿cierto? CMPC hizo una planta muy grande en Brasil, retail, está buscando Perú, Colombia para seguir creciendo en vez de estar metido, ¿cierto?, en nuestro país, ¿ya? Entonces, creo que eso va un poco de la mano con la recuperación de la confianza local y también, ¿cierto?, un poco, nosotros somos un país bastante pequeño que le afecta mucho lo que pasa afuera. Entonces, toda la incertidumbre global de los mercados, ¿cierto? Guerras, Trump, Xi Jinping, eh, Putin, etcétera, eso nos pega directamente a nosotros. Entonces, claro, es como un poquito wishful thinking, ¿cierto? Que el mundo sea eh, todo armónico, que no hayan guerras, que no hayan peleas, pero eso la verdad
es difícil, ¿ya? Entonces, si esta cuestión se calma un poquito, o la tensión política, geopolítica se calma un poco, vemos que la rentabilidad de los bonos debería tender a bajar, ¿cierto? Porque la gente se sale de los bonos y se mete más en renta variable, ¿cierto? Y podríamos ver algún cambio de tendencia en ese sentido. Eh, y la verdad lo que quiero, o por qué lo graficamos de esta forma, es porque quiero que entiendan que está todo muy relacionado, ¿ya? No hay nada por sí solo, eh, y hay que estar, ¿cierto?, atento, pendiente de las cosas que pasan a nivel global para poder, ¿cierto?, tomar mejores decisiones de inversiones, ¿ya? Y me preguntan acá cuál es esta es la pregunta acá. ¿Cuál es la recomendación más importante a la hora de operar? Yo diría que la gestión del riesgo, ¿ya? Porque la verdad, controlar todo esto, ¿cierto? O la verdad, no controlar nada, porque nosotros no tenemos ningún control sobre esto, pero entender todo, poder estar al tanto de qué está pasando con cada una de estas casillas es muy difícil, ¿ya? Entonces, a la hora de tomar una decisión de inversión, si yo estoy decidido que esta opción es para abajo, por ejemplo, en 1017 yo tengo venta en 1018.50, creo que 1018.50 tengo una venta. Eh, yo no sabía si esto iba a partir, ¿cierto?, para arriba, porque el viernes hizo ese nivel, si el viernes iba a partir para arriba o qué iba a pasar el fin de semana, pero sí tenía claro que tenía que salirme, ¿cierto?, en 2022, por ejemplo. Entonces mi gestión del riesgo para mí era primordial a la hora de tomar mi inversión independiente, ¿cierto?, qué pasaba con el precio del cobre, o si el Banco Central salía a intervenir, o si Trump salía a hablar de algo, porque controlar todo esto, o entender todo esto, o estar informado en tiempo real es muy difícil. ¿Ya? Entonces, lo que sí podemos nosotros gestionar es nuestra gestión del riesgo, ¿ya? Entonces, quiero dejar los invitados que tengan presente todas estas cosas, ¿cierto? Porque es importante para poder entender el dólar, pero lo más importante y lo que los va a llevar a ser exitosos es una buena gestión del riesgo, ¿ya? Eh, Voy a dejarles la presentación, aunque en realidad es bien baja la presentación, pero se la voy a dejar igual, así pueden tener esa imagen, lo voy a dejar acá, lo voy a mandar como archivo, en un segundito. ¿Dónde está la presentación? No, espérame un segundo, por favor. Sol, perfecto. Go to meeting. Y acá, archivo. Ahí está. Ok, ahí la dejé enviar la presentación por si están interesados en poder mirarla. ¿Ya? Eh, a los que no tienen cuenta creada, créense la cuenta, no pierdan la oportunidad, el dólar va a estar volátil y para nosotros la volatilidad es clave, ¿cierto? Porque si el dólar no se mueve, no podemos ganar plata. Entonces, mientras más se mueva esto, con una buena gestión del riesgo, les va a permitir tener rentabilidad. Así que muchas gracias. Hoy día tuvimos 45 participantes. Creo que es un tema muy interesante, así que vamos a seguir haciéndolo para que puedan seguir informados de lo que pueda pasar con el dólar peso. Les deseo que tengan un muy buen día miércoles hoy día, ¿no? Miércoles, y que tengan un muy buen trading. Chao, chao.